tu Espíritu Santo, Señor, para que hable a través de este siervo, Señor, y tu palabra sea expuesta, Señor, donde no hay. Bendice la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús oro. Amén. Bien, esta mañana vamos a hablar, hermanos, sobre este título, ¿quién soy? Y hace un momento leíamos esa palabra de la porción de Efesios capítulo 4, del versículo 17 en adelante, y verdaderamente vamos a entender, hermanos, que para poder saber quién soy yo, necesito entonces yo conocer a Cristo Jesús. Y más que conocer a Cristo Jesús, necesito entregar mi vida a Cristo Jesús. Pienso que en ello va la vida de todo ser humano. No solamente es venir, nacer, crecer, reproducirse, no, sino lo más importante es conocer a Cristo. Por eso nuevamente les leo Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiero del Señor. Esto está escribiendo, mis hermanos, el apóstol Pablo. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Un gentil es aquel que no pertenecía al pueblo de Dios. Es aquel que vivía todavía una vida no conforme a Cristo, sino vivía una vida conforme al mundo. Pero ¿qué es lo que me llevó a mí en lo personal a pedir la dirección de Dios para preparar este mensaje, hermanos? Yo no sé si usted recuerda, pero tiempo atrás o días atrás, en realidad tampoco es mucho, X hermano, parado al frente de la congregación, dijo: ¿quién soy? Entonces, cuando alguien pregunta quién soy, quiero mirar que no hay una fidelidad, no hay una entrega, no ha conocido a Cristo como debería de serlo. Entonces, mis hermanos, alguien que pregunta quién soy, entonces su vida, su barco va a la deriva. No lleva un rumbo fijo, no lleva un objetivo preciso, su vida simplemente va a la deriva, y porque hay algo que le falta a esa vida o a ese barco: el capitán. Y ese capitán es Cristo. Así que, hermanos, hay muchos en el mundo, así como decía Pablo hace un momento, que no andemos como los otros gentiles. Hay muchos en el mundo que están confundidos, están indecisos, están inseguros y no saben verdaderamente quiénes son. Y para ello yo quiero leerle parte de esta biografía de un hombre llamado William Colgate. A lo mejor el apellido Colgate a usted es muy común y muy cotidiano, quiero pensarlo, ¿no? Bueno, este hombre en sí fue un empresario, pero antes de ser un empresario, se nos dice que él nació el 25 de enero del año de 1783 en una localidad en el Reino Unido. Su padre fue Robert Colgate y su mamá fue Sarah Blowes. Y dice que él, siendo muy joven, tuvo que emigrar a Nueva York, pues se vio obligado, no fue una decisión, se vio obligado a abandonar su hogar, ya que sus padres no podían sostenerlo. Y la razón es que había una gran escasez económica. Eso lo obligó. ¿A qué edad tuvo que salir de casa? Bueno, con tan solo 16 años, ella se estaba ganando la vida en las calles, vendiendo jabones en una cajita que la traía colgada a su cuello. ¿Qué es lo que hacía con ello? Ayudaba a su mamá, quien tiempo después quedó viuda, y además de colaborar para la educación de su hermana, la menor. Entonces él, siendo joven, y sobre todo de provincia o de campo, dice que le costó mucho trabajo conseguir dónde emplearse en la ciudad. Sin embargo, dice que su fe en Dios lo ayudó a continuar en la búsqueda de superarse y prosperar. Hermanos, yo creo que toda persona que tiene en claro, aún siendo un joven de edad, puede saber que si su esperanza, su confianza está en Cristo, está navegando a puerto seguro. Él entonces, en esa búsqueda de superarse y de prosperar, dice que un día, para protegerse de la lluvia, se refugió en una iglesia
y escuchó cuando el predicador narraba la historia de Jacob en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Y esto es lo que él escuchó. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere para comer, vestido y para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esa palabra que William escuchó, a él lo impactó. Esa palabra que él escuchó, a él lo marcó ese día. ¿Qué es lo que hizo este joven? Dice que al escuchar esto, él salió y se arrodilló con la cajita de jabones y oró diciendo: oh Dios, si me sacas de esta pobreza en que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti la 10ª parte de lo que yo gane. Estaba haciendo un voto este varón. Estaba haciendo un compromiso con el Señor, porque él sabía quién era él. Pero no en sus fuerzas, él sabía quién era en Cristo. ¿Qué es lo que pasó? Dice que durante la noche tuvo un sueño en el cual escuchó una voz que le decía: aprende a fabricar jabones. Tuve fe, dice, y obedecí, ya que el día siguiente, dice, consiguió un empleo en una fábrica de almidón, de jabón y de velas. Y llegó como mensajero ahí con su primer trabajo. Dice, pero por su buena conducta fue ascendiendo hasta que aprendió a fabricar jabones. Pronto llegó a ser socio del negocio del jabón, pero pocos años más tarde se convirtió en el único propietario debido al fallecimiento de su socio. El negocio creció prósperamente gracias a su esfuerzo y, por supuesto, porque él continuó honrando a Dios con todos sus diezmos. Para el año 1806, William Colgate descubrió la fórmula de la crema dental e introdujo los tubos de pasta de dientes, que hasta esa fecha se comercializaban en polvo o en tarro nada más. Por la calidad de sus productos ya se encontraba produciendo una línea de jabones para el lavado de ropa. Su fidelidad y dedicación a Dios le hizo prosperar, triunfar como empresario, ya que después de comenzar con el 10% de su diezmo, continuó con el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, así hasta llegar al 90% de todas sus ganancias. Sus ventas se aumentaban rápidamente con el paso del tiempo, por lo que su jabón comenzó a ser una marca reconocida en muchos hogares a través del mundo. Colgate fue considerado el hombre más rico, sobreviviendo con apenas el 10% de sus ganancias. Fue alguien que apoyó a hombres de Dios para que se pudiera llevar el evangelio de salvación a muchas naciones. La Universidad Colgate lleva su apellido en su reconocimiento a su labor por ser un benefactor de la institución. Además, ayudó a organizar varias sociedades bíblicas en el año de 1816. Después de su muerte, el 25 de marzo de 1857, sus hijos continuaron siendo fieles a Dios, por lo que años más adelante, en el año 1928, debido a su crecimiento que él tuvo, la compañía decidió fusionarse con Palmolive P para luego terminar siendo Colgate Palmolive. Sin duda, podemos ver que el buen William a todos nos ha dejado una tremenda enseñanza sobre la importancia que es honrar a Dios con nuestros diezmos, la fidelidad de Él hacia nosotros y por consiguiente poner en práctica nuestra fe, disciplina y esfuerzo. ¿Por qué leo esto, mis hermanos? ¿Por qué toqué esta biografía de este varón? Sencillamente, William Colgate sabía quién era él en Cristo Jesús. Por eso es el título de este mensaje: ¿quién soy? Usted debe preguntarse: ¿quién soy? Y aquí viene la proposición de este mensaje. Todo hombre y mujer debe saber quién es en su persona y no tener la incertidumbre como lo tuvo Moisés.
Moisés, ese varón que la Biblia lo describe con tanta mansedumbre, en un momento de su vida también tuvo la incertidumbre. Y él la tuvo estando en el monte Horeb, que es el monte de Dios. Y ahí estaba Moisés siendo llamado por Dios para ir a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, mas sin embargo, él mostró su inseguridad por no saber quién era verdaderamente. Éxodo capítulo 3, versículo 11 nos dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Así que no se extrañe si alguna vez se ha preguntado quién soy yo. Hasta los grandes hombres de fe en un momento de su vida dijeron: ¿quién soy yo para ir a cumplir esto? ¿Quién soy yo para ir a hacer esto? ¿Quién soy yo para ir a liberar a tu pueblo? De repente nos va a venir una incógnita grande a todos. Yo sé que de repente va a haber días donde estás plenamente, va a haber días donde estemos abajo de lo normal, porque nuestro estado de ánimo incluso influye a nuestra vida espiritual. Hombres de Dios dijeron: ¿quién soy yo para que vaya? Así que, mis hermanos, el propósito es entender quiénes somos, sí, no importando en qué circunstancia o en qué momento usted esté cruzando. Así que vamos a analizar este mensaje: ¿quién soy yo? Pero ahora mentalícese: ¿quién soy yo en Cristo? Y primeramente miremos quién era Noé. Y para responder quién soy, vamos a mirar que en cualquier época o en cualquier tiempo era notorio que se marcaran las diferencias entre la gente común, refiriéndome a la palabra gente común, a la gente del mundo, y en la vida de Noé como un siervo de Dios. Vamos a entender cómo vivía la gente en los tiempos de Noé. Vamos a saber cómo vivía la gente, qué es lo que hacía la gente de esos tiempos. Y yo sé que usted, en la sabiduría que Dios le da, se va a dar cuenta que los tiempos en que vivía Noé y lo que hacía la gente de esos tiempos, pues es lo mismo que se hace ahora. Pero a lo mejor ahorita tenemos más situaciones que nos pueden llevar a un poquito más a pecar, podemos decirlo de esa manera. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 6, versículo 1? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos. ¿Cuál fue la situación? Que hubo un crecimiento demográfico y esto trajo consigo una explosión. ¿Pero qué tipo de explosión trajo? Una explosión de maldad. Por lo que la verdad no se le ocurre a una persona, se le ocurre a otra, ¿no? Yo pienso que nadie podemos pensar de la misma forma, de la misma manera. Todos pensamos distintamente, ¿no? Entonces, lo que no se le puede ocurrir a una persona, se le puede ocurrir a otra, ¿no? Entonces, esto llevó a que la situación creciera en número de habitantes, pero también esto llevó a una depravación. Usted nada más piense aquí en el pueblo en el que vivimos. Cuando es tiempo de carnaval, no solamente estamos los que comúnmente vivimos en este pueblo, sino que llega gente de otros lugares, ¿no? Del interior del país y otros fuera del país llegan aquí. Y en ese tiempo de carnaval, ¿cómo se viven esos días? Yo pienso que hay una explosión de maldad, ¿no? La gente como que está más presta, más habilidosa a querer hacer las cosas del mundo, ¿no? Pues escucha qué dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo estamos viviendo los tiempos? Yo quiero asegurar, como dice la palabra, que la maldad de los hombres es mucha ya en la tierra, hermanos. No ponerlo en tiempo pasado porque este hecho ya aconteció, pero hoy día hay mucha maldad en la tierra. Y sí, todo designio y todo pensamiento del corazón es de continuo solamente hacer el mal. ¿Por qué nos es más fácil hacer el mal? ¿Por qué nos es más fácil hacer las cosas que no le agradan a Dios? Sencillamente, porque aquí en el mundo está el príncipe de este mundo que es Satanás. Es fácil
que nos pueda susurrar, que nos pueda meter un pensamiento, que nos pueda meter un anhelo en el corazón, y el hombre termina por hacer el mal. Ahora, ¿cómo es esa maldad? ¿Cómo se practica en el mundo? Mateo 15:19 nos dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale todo esto? De un corazón lleno de maldad. De un corazón que está pervertido por la maldad. De un corazón que está lleno de lo que ofrece este mundo caído. Pero ahora miremos la parte opuesta. ¿Quién era Noé en medio de una generación mala y perversa? Y sobre todo, ¿cómo lo consideraba Dios a Noé? Y esto nos debe ser de ejemplo aún hasta nuestros días. Porque el que Dios considere de esta manera a Noé, yo pienso que es algo honorífico, podemos decirlo de esa manera. ¿Cómo lo consideraba? Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia, la palabra gracia es que halló el favor ante los ojos de Jehová. Pero el que Noé haya hallado ese favor delante de Dios, no fue simplemente porque Dios lo vino ahí. No, hermanos. Quiere decir que la vida de Noé siempre estuvo en la búsqueda de Dios. Siempre. Siempre estuvo caminando en contra de la corriente, como lo hace el Salmón. Siempre su vida fue en contra de todo lo que la maldad hacía en su tiempo. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, porque Él es de ejemplo para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Quién soy yo? ¿Y cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo arrastrado por el mundo? ¿O estoy viviendo yendo en contra de lo que establece este mundo? ¿A quién estoy agradando con mi manera de vivir? ¿Al que reina en este mundo? ¿O estoy agradando a quien pagó un precio por mí? Y me refiero a Cristo. Prácticamente Noé estuvo agradando a Dios, porque miró el favor de Dios en su vida. ¿Y cómo lo consideró? Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Cómo lo consideró Dios? Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Yo creo que lo que nos cuesta más trabajo a todos es caminar con el Señor. El poderte levantar y dedicar un momento para caminar con el Señor. El que puedas andar durante el día, así estés en tu trabajo, así estés en tu casa, así andes por la calle, necesitamos caminar ¿con quién? Con el Señor. Yo pienso que la vida de Noé totalmente era distinta a todos los de su generación. Y sobre todo que él caminaba y mostraba en su persona que no vivía él para sí mismo, sino vivía para Dios. Por eso él agradaba y caminaba con el Señor. Porque él era el único en su generación de amar y de obedecer a Dios de una manera sincera, mis hermanos. Y no solamente fue por ese tiempo de lo que él hizo, sino que él caminó en fe. Y él es un ejemplo, es un gran ejemplo. Y no solamente en su tiempo, él sigue siendo un ejemplo para nuestros días. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cuál fue la bendición? ¿Cuál fue el favor de parte de Dios? El que él y su familia entraran en el arca. Ahora, ¿qué simboliza el arca para nuestros tiempos? El arca es Cristo, porque el arca salvó la vida de Noé y ahora Cristo salva mi vida. Así como Noé, cada uno de nosotros debemos vivir en este mundo, sí, pero debemos de alejarnos de la maldad, porque está repleta de tantas cosas ociosas que a veces uno se entretiene en ello.
Y sí deberíamos de preguntarnos, ¿quién soy yo en este tiempo? ¿Quién soy yo en este tiempo, hermanos? ¿Soy de influencia o nos dejamos influenciar por otros? Jeremías capítulo 15, versículo 19 nos dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares, la palabra entresacar es quitar, lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esa es la enseñanza, mis hermanos. Conviértete al Señor, y por tu vida, por saber quién eres tú en Cristo, mucha gente va a anhelar ser como tú, o ser como yo, o ser incluso como Noé en su tiempo. Esto me lleva a mi segundo punto. ¿Quién era Jesús? Nuestro Señor Jesucristo en cierta ocasión les hizo una pregunta a sus discípulos, y no tanto porque Él mismo no supiera las opiniones o lo que se decía de Él mismo, sino esto fue para entrar a la raíz de dónde estaba el corazón no solamente de la gente, sino también saber dónde estaba el corazón de sus seguidores. Así que Él hizo una pregunta, y en esa pregunta, mis hermanos, era porque prácticamente Jesús para ese entonces, Él ya había recorrido su primera etapa, y Él ya había andado por todo el país, y esto debía saber quién era en verdad Él. No solamente saber Él, porque Él sabía quién era Él, sino saber qué decía la gente y saber qué decían sus discípulos. Entonces, esta pregunta quizá fue intrigante, a lo mejor la podemos entender que también fue una pregunta capciosa que hizo Jesús a sus discípulos. Y solo era para sondear qué es lo que se escuchaba hacia su persona, ya que en el lugar donde él estaba era un territorio del gobierno del gobernador tetrarca llamado Felipe, y ahí había mucha influencia de las culturas griegas y romanas donde él estaba en ese momento. Y ahí se notaba por todas partes los templos y los ídolos romanos que estaban donde quiera. Yo creo que no hay diferencia, ¿verdad?, en los tiempos de Jesús. Si Jesús le tocó lidiar con toda la idolatría también, hermanos, con todo lo que se miraba, entonces Jesús estando en ese lugar intestado, infestado de tanta idolatría, Jesús dice esto, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús está haciendo una pregunta. Pero aquí hay algo, mis hermanos. Yo no sé si en alguna ocasión a usted lo hayan confundido con alguien más. No sé si fue grato que lo hayan comparado con alguien más, o salió beneficiado en cierta manera, o salió perjudicado. Pero en la vida de Jesús, menos mal que la comparación que le hicieron a él no fue agravante. Escucha la respuesta que le dijeron sus discípulos, Mateo 16:14. Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. ¿Por qué surgió esta respuesta? Porque Jesús les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La comparación, yo quiero pensar que para Jesús no fue agravante. Por eso yo le preguntaba que si usted lo han confundido con alguien más. A Jesús sí lo asimilaron, a lo mejor no tanto confundir, lo asimilaron diciéndole que era Juan el Bautista. Ahora, si usted se va al Evangelio de Juan, al capítulo 1, más o menos a la mitad, se dará cuenta quién era Juan el Bautista. Y que él dijo el propósito por el cual venía, y él mismo dijo, yo no soy el Cristo. Así lo dijo Juan, reconociendo que no era el Cristo, pero que sí venía con una encomienda, porque Juan también sabía quién era él, pero no en sus fuerzas, porque él también reconoció en una etapa de su vida que dijo, es necesario que yo mengue para que él crezca. Entonces necesitamos saber nosotros quién es Cristo en nuestra vida. Ahora, también le dijeron por ahí a él
que si era Elías. Si usted se va al primer libro de Reyes, capítulo 18, usted se dará cuenta quién es Elías. Un hombre que enfrentó al rey Acab, un hombre que degolló a los 450 sacerdotes de Baal, pero un hombre también que en un momento no supo quién era porque se dejó amedrentar por la palabra del esposo de Acab, por Jezabel. Entonces, mis hermanos, el quién soy no solamente son momentos en los cuales caminamos o pensamos quién soy, sino que le sucedió a estos grandes hombres. Pero por último, miran aquí quién era Jeremías, ¿no? Porque también con él lo comparaban. Y Jeremías, bueno, es otro de los profetas que lo nombraban el profeta lloró, y que él fue escogido, dice la palabra, desde el vientre de su madre para ir a anunciar a las naciones. Pero ¿qué dijo Jeremías? Jeremías dijo, es que yo no sé hablar. Muchos de nosotros hemos dicho, ¿y cómo voy a compartir? ¿Qué voy a decir? Yo no sé hablar. O si me paro al frente, no sé qué decir, me voy a poner nervioso. Bueno, pues de otra manera estaban haciendo la comparación de nuestro Señor Jesucristo a estos varones. Pero ¿de dónde surge esta respuesta de que le dieron esos nombres? Bueno, pues era obvio que en los tiempos de Jesús había una promesa, podemos decirlo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, dice: profeta les levantaré de en medio de los hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará a todo lo que yo, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Por eso de repente dijeron, bueno, él ha de ser un profeta. Pero para saber quién es Jesús, mis hermanos, hay que conocerle. Ahora, escuchen cómo Jesús les hizo la pregunta ahora a sus seguidores, pero ahora fue una pregunta directa. Mateo 16:15. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Jesús verdaderamente sabía la crisis en la que estaba llegando. ¿Cuál era la crisis que Jesús estaba llegando? ¿Y por qué razón Jesús les hizo esa pregunta? Pues venía la muerte de cruz. Y esa era la oportunidad para que Jesús escuchara la opinión de ellos. Pero él quería saber si esa respuesta esperada que Jesús esperaba de ellos fuera una respuesta que estuviera confiada, la respuesta de sus discípulos en Jesús mismo. Porque si la respuesta no llegaba de la manera que Jesús esperaba escucharla, entonces Jesús se mira al Antiguo Testamento en Isaías 49:4, donde dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Si sus discípulos hubieran dicho, Señor, nosotros no sabemos por qué nos preguntas, para nosotros es intrigante, te conocemos en 3 años, hemos andado contigo. Si hubieran contestado de esta manera, Jesús hubiera dicho, por demás he trabajado y en vano, sin provecho he consumido mis fuerzas. Qué difícil hubiera sido si la respuesta no hubiera sido la que Jesús esperaba. Hubiera dicho, bueno, 3 años a lo mejor infructuosos, donde ni mis mismos seguidores saben quién soy yo. Pero la relación de uno de ellos fue el que marcó la diferencia. Y tuvo una revelación de la gloria del mismo Jesús en su persona. Por eso ese atrevido, llamado Pedro, él pudo revelar esa verdad absoluta y que en ningún momento dijo, yo creo, o yo pienso, o los escribas dicen, o los fariseos dicen, o el pueblo se escucha decir, o tal gobernante dice, no. Ninguna de estas expresiones dijo. Él lo dijo de esta manera. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué nos da a entender esto? Que el apóstol Pedro reconoce la vida esencial y eterna de Dios en la persona de Jesús. Esa declaración Pedro no se la sacó de la manga. Pedro no la dijo por decirla. El Espíritu se la puso. El Padre se la dio para que la pudiera confirmar y decir a Jesús. Y por consecuencia, cuando usted lee el pasaje, Jesús le declara quién es Pedro también, hijo de Jonás. Serás Pedro.
¿Por qué? Porque escuchó la voz del Padre, es decirle que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación escuchó del Padre. Y como escuchó al Padre y no escuchó a los hombres, por eso se le dio la confianza de que él pudiera compartir el Evangelio. Cuando usted lee el pasaje se dará cuenta. Esto me lleva a mi último punto, y esta es una pregunta más personal, mis hermanos, donde dice: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Podemos ver la vida de hombres en un momento que, por no saber quiénes fueron en un momento determinado de su vida, en una prueba, en una tentación, fallaron, hermanos. Fallaron. Usted recuerda la vida del rey David. Él cometió un pecado, y su pecado fue adulterio y fue homicidio, porque él estuvo con la mujer de Urías llamada Betsabé. Pero su arrepentimiento le llevó a recuperar su comunión con Dios. Vamos a fallar, vamos a caer, de repente vamos por ahí a resbalar, sí, porque de repente dudaremos quiénes somos, como le sucedió a David. Pero lo importante en la vida de David, que lo llevó al arrepentimiento y a recuperar su comunión con el Padre. Dice el Salmo 51:2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué es lo que restauró la vida de David una vez que pecó? Su arrepentimiento, su confesión, el ponerse a cuentas con el Padre. Y esto le llevó a lavar más y más de su maldad y ser limpiado de su pecado. Tenemos a otro hombre llamado Elí. Este sacerdote dice que cuando envejeció, él permitió que sus hijos hicieran actos reprobables delante del pueblo, pero también delante de Dios, siendo abominación, y que su padre Elí nunca les dijo nada. Pero ¿saben qué? Su fin fue un fin fatal. 1 Samuel 4:17 dice: y el mensajero respondió diciendo, llegó un mensajero para darle esta noticia al mismo Elí, ¿sí? Por eso dice: el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Pero escuche esto fue lo que más le impactó a Elí. Y el arca de Dios ha sido tomada. Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnudó y murió, porque era hombre viejo y pesado, que había juzgado a Israel 40 años. Si había juzgado 40 años, ¿qué pasó? ¿Por qué perdió él el rumbo de decir quién soy yo? ¿Por qué perdió el rumbo de decir yo soy un siervo de Dios, soy un sacerdote de Dios? ¿Por qué dejó que sus hijos hicieran todo lo malo? Porque él, dice la palabra, no les estorbó. Y vemos su final. Veamos otro más. Saulo de Tarso. Este hombre era un conocedor de la ley, por lo tanto era un fariseo. Pero él fue el testigo ocular del primer mártir llamado Esteban, y que a partir de ahí, en su corazón se desató un odio en contra de la iglesia, pero él en sí en contra de Cristo, persiguiendo a la primera iglesia, hasta que un día su sed era demasiada, que pidió cartas con los principales para ir a Damasco, para perseguir a los de este camino. Al decir a los de este camino, eran los seguidores de Cristo. Pero fue ahí que tuvo su encuentro con Cristo, y fue tocado, y fue transformado, y dispuso su vida al servicio del Señor. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15 al 16, dice, el Señor le dijo, al decir el Señor le dijo, es que Ananías tenía que ir y orar por él para que cayeran las escamas de sus ojos. Por eso dice, el Señor le dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios iba a usar de una manera inimaginable la vida de Saulo de Tarso, que usted y yo lo conocemos como Pablo. Ahora, a Ananías no le fue fácil decir, sí, voy porque tú me lo mandas, Señor. No, él igual que todos se amedrentó y dijo, ¿por qué voy a ir? Si él ha causado tanto mal, ha perseguido a los de la iglesia, en Jerusalén ha matado a mucha gente, y ahora que está aquí en Damasco, él viene respaldado. Mas sin embargo el Señor dijo, ve, porque él va a ser un instrumento, porque él lo voy a usar, y así como él persiguió, así como él maltrató, así como hizo muchos estragos, él se dará cuenta que también va a ser necesario padecer por mí, para saber quién es él, para saber quién era Pablo. Entonces ahora sí, mis hermanos, ¿cuántos de los que estamos dentro de las iglesias evangélicas no sabemos quiénes somos? Porque no hemos creído genuinamente en Cristo, para decir que Él ya regeneró nuestras vidas. Porque hacemos como dice Santiago en su carta, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Hemos dudado? Sí. ¿Hemos preguntado quién soy? Sí. ¿Hemos dicho cuando algo no nos agrada, ¿por qué me pasa esto a mí? También lo hemos dicho. Y a lo mejor hemos dicho, si yo soy mejor que los demás, también lo hemos comentado. Mas sin embargo, mis hermanos, muchas veces dudamos. Somos como la onda del mar. Y cuando dudamos de esa manera, pues no podemos serles tan útiles en las manos al Señor. Entonces, el que sabe quién es en Cristo Jesús, su vida ha sido transformada. Pero ahora, la vida es un proceso. Y los cambios se van a venir notando gradualmente, porque para usted ya no va a ser tan fácil que usted haga cosas tan deliberadamente. Usted ya no va a ser ese árbol que van a seguir cortando de usted, de su persona, frutos no deseables, no. Yo sé que el cambio no va a ser tan drástico, tan radical como en algunos otros puede hacerlo. La vida del apóstol Pablo fue un cambio drástico, radical, que cuando fue levantado de ese lugar, él se fue a predicar, sin pensársela dos veces, sin decir no sé qué compartir, no conozco mucho al Señor, pero esos 3 días que él estuvo en oración con el Señor, Dios se le mostró quién era y supo él claramente quién era en Cristo. Mis hermanos, para nosotros la vida va a ir caminando, los cambios se van a ir notando, en nosotros se van a ir viendo las evidencias. Sé que es un proceso, pero no se desanime en el camino. 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Debemos entonces dejar que Cristo vaya creciendo en nosotros y que vayamos nosotros menguando, como lo dijo Juan el Bautista. De esa manera Él nos va a perfeccionar, como lo dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso les he dicho que la vida cristiana, para saber quién soy yo, es una etapa que va creciendo gradualmente, pero el que va a perfeccionar su vida y hasta el final es nuestro Señor Jesucristo. Con esto concluyo el mensaje. Hay una película, y a lo mejor la ha visto usted, titulada Vencedores, donde hay una muchachita que es llamada Anna Scott, donde ella llega a una audición, podemos decirle, o que iba cruzando por ahí, y ahí se encontraba su entrenador llamado Harris, y cuando ella lo ve, le dice ella, pregúnteme quién soy yo. Entonces el entrenador le pregunta, ¿quién es Anna Scott? Y ella responde, yo fui creada por Dios. Él me diseñó, así que no soy un error. Su hijo murió por mí, para que yo pudiera ser perdonada. Él me escogió para que sea de Él. Así que soy escogida. Él me redimió.
Así que soy amada. Él me mostró su gracia solo para poder ser salvada. Él tiene un futuro para mí porque Él me ama. Así que ya no me lo pregunto más, entrenador. Soy una hija de Dios. Solo quería que lo supiera. Y esta es la aplicación, mis hermanos. Si aún tienes dudas de quién eres, déjame decirte que hoy es el día de salvación. Es el día de que tú salgas de las tinieblas y que tu vida resplandezca. Es el día que hoy tú puedes rendir tu vida a Cristo. Que dejes el viejo hombre y que comiences una vida en Cristo. Hoy es la oportunidad de que nazcas de nuevo y que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida. La palabra nos dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día, si no sabes quién eres en Cristo, hoy es el día que tú puedes hacer esta oración que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo no sé si tú aún en este tiempo no sabes quién eres. Hoy es el día de salvación, mis hermanos. Hoy es la oportunidad. Mañana no sabremos, en un momento más no sabremos si estemos aquí, pero hoy es el día de salvación. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Hijo Cristo Jesús vino a morir por mí y por los que estamos aquí. Gracias porque Él en ningún momento dijo tú sí, tú no. Él vino a morir por todos. Y esta mañana, si tú quieres recibir a Cristo, hoy es el día. Y si quieres decirle, Señor, entra a mi vida, a mi corazón. Te reconozco porque viniste a morir por mí en la cruz. Y por tu sangre limpiaste mis pecados y mi maldad. Hoy quiero recibirte en mi corazón y que tú vengas con el propósito de que me restaures, para que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida, para que cuando sea ese día y que se pase lista, nosotros podamos responder felices a nuestro nombre inscrito en el libro, Señor. Te doy gracias, Padre, porque hoy, así como todos los días, es un día de salvación, Padre. Lo importante es reconocer quién soy y saber qué tan cerca o qué tan distante estoy de tu justicia. Y esto me va a llevar entonces a mí, que cuando yo sea tu hijo, Señor, de que yo pueda llevar mi cruz, no solamente un día, todos los días llevar mi cruz, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Dios les siga bendiciendo.